La vendieron por un plato de comida. La entregaron como si no valiera nada. Pero nadie imaginó que la joven sin nombre se volvería la madre del linaje más temido de la frontera. ¿Qué tal, queridos oyentes? Ya saben que me encanta leer desde donde me ven, es increíble lo lejos que llegan mis historias, gracias a ustedes. También recuerde suscribirse para no perderse ninguna historia. Vamos a comenzar. Amanecía sobre la frontera del norte. El viento arrastraba polvo y silencio, como si la tierra misma quisiera olvidar lo que había pasado la noche anterior. El sol apenas asomaba entre las montañas, y las sombras aún cubrían los rincones del pequeño asentamiento donde todo comenzó. Allí, entre chozas de barro y piel curtida, una niña de no más de 15 años era empujada fuera de una carreta. No tenía nombre. O al menos, no uno que alguien recordara. Los que la llevaban la llamaban simplemente la cría. Y ella, tan delgada como una espina, apenas podía mantenerse en pie. Su vestido, hecho jirones, colgaba de su cuerpo como si ya se hubiera rendido. Los ojos, grandes y oscuros, estaban vacíos. Hambrientos. Había caminado días enteros sin comer, sin beber más que agua estancada, y sin que nadie le preguntara si tenía frío, si tenía miedo, si tenía un hogar. No había nacido para ser esclava, pero tampoco parecía haber nacido para ser libre. Era hija de la guerra, del abandono, de la miseria. Nadie recordaba de dónde había salido. Una tía, una madrastra, una mujer borracha, alguien la entregó a cambio de un poco de maíz y 2 cucharones de estofado. Un plato de comida. Eso valía su vida. Llévatela si quieres, dijo el comerciante, señalando con el mentón a la joven. No sirve mucho, pero no muerde. Y tiene buenos dientes. Y con eso se marcharon. Ni siquiera se volvió a mirar si la recogían o si la dejaban allí, sola, a morir de hambre bajo el sol. Y entonces ocurrió. Un hombre alto, de piel tostada y mirada de fuego, se acercó a ella. No llevaba uniforme ni sombrero de vaquero. Llevaba una camisa de algodón vieja, un cinturón de cuero con hebilla labrada, y una cicatriz que cruzaba su pómulo derecho como una historia no contada. Se llamaba Taza. Apache Chiricahua. Temido. Odiado. Respetado. Algunos decían que había matado con sus propias manos a media docena de bandidos en la sierra. Otros que hablaba el inglés, el español y el náhuatl, pero que solo confiaba en los silencios. No tenía rancho, ni familia, ni casa. Solo un caballo, un cuchillo, y una promesa enterrada en su pasado. La miró sin decir palabra. Ella no lo supo entonces, pero esa mirada sería el inicio de todo. ¿Tienes hambre?, preguntó él. Ella no respondió, pero sus ojos se humedecieron. Él sacó una pequeña bolsa de piel colgada de su cinto, y con manos firmes partió un pedazo de pan seco. Se lo ofreció. Ella lo tomó como si le dieran la vida. Lo masticó lento, como si no quisiera que se terminara nunca. Después, cayó de rodillas, sin fuerza, con las lágrimas rodando por su rostro sucio. Y fue entonces cuando Taza, el apache que nunca se había detenido por nadie, se agachó y la cargó entre sus brazos como si llevara en ellos a una reina. Ese fue el primer día. El primer instante de una historia que nadie se atrevió a contar en voz alta. Una historia que comenzó con desprecio, y terminó en una leyenda. La historia de la muchacha que fue entregada por un plato de comida. Y terminó siendo la madre de un linaje apache que ni el gobierno, ni los vaqueros, ni los años pudieron borrar. A esa joven sin nombre, Taza le dio un techo. Le dio un apellido. Le dio 4 hijos. Y con ellos, el respeto de toda una nación. Pero para entender cómo ocurrió, tenemos que volver atrás. A ese primer paso en el rancho, a la primera vez que ella vio el fuego encendido, a la primera palabra que Taza le enseñó, y al primer secreto que compartieron. Porque esta historia no trata de rescates de cuento, ni de finales felices fáciles. Trata de reconstruirse con las uñas,
con la dignidad rota y el corazón temblando. Trata de cómo el amor no siempre llega vestido de flores, sino de polvo, cicatrices, y pan duro. Cuando Tasa la llevó en brazos, algunos de los presentes en el asentamiento lo miraron con desconfianza. «Te la van a quitar los soldados», murmuró uno. «Esa muchacha tiene ojos de mujer rota», dijo una anciana, mientras torcía la boca con pena. Pero Tasa no respondió a nadie. Solo caminó con ella en brazos, cruzando los límites de aquel campamento fronterizo donde la vida valía menos que una bala. Montó a su yegua, la acomodó con cuidado detrás de él y cabalgó sin decir una palabra. Durante 3 horas, el sol les quemó la espalda. Ella no preguntó a dónde iban, y él no ofreció ninguna explicación. Era como si en el silencio de ese viaje, ya todo estuviera dicho. Como si, sin saberlo, los dos reconocieran que se necesitaban. Que algo dentro de ellos, quizás roto, quizás dormido, les pedía quedarse cerca. El camino terminó al pie de una colina, donde un arroyo corría con calma entre piedras lisas y árboles de sombra generosa. Allí, Tasa desmontó, y la bajó con cuidado. Ella temblaba, no sabía si de miedo o de hambre. Frente a ellos, un rancho humilde, una cabaña de madera vieja, un corral de palos torcidos, y una pequeña huerta a medio cuidar. Pero para quien nunca tuvo nada, aquello era un palacio. «Aquí vives ahora», dijo Tasa, mientras ataba su caballo. «No hay barrotes. Si te quieres ir, te vas. Pero si te quedas, vas a tener comida, ropa limpia, y respeto». Ella lo miró por un momento. Era la primera vez que alguien la miraba sin lástima ni deseo. Solo con firmeza y verdad. Y aunque no dijo ni una palabra, en el fondo de su alma sintió por primera vez seguridad. No calor, no ternura. No todavía. Pero seguridad. Y eso ya era más de lo que jamás había tenido. Tasa no le pidió su nombre. Le dio uno nuevo, Nube Roja. «Porque apareciste en el cielo sin avisar», le dijo. «Y porque en tu mirada hay tormenta». Ella, acostumbrada a que la llamaran cría, mugrosa, o peor, se quedó en silencio. Apretó el pan entre las manos. Y por dentro, algo se le derrumbó. Durante los primeros días, no hablaban mucho. Tasa salía al amanecer a cazar conejos o buscar leña, y volvía al atardecer. Ella limpiaba lo que podía, lavaba su ropa junto al arroyo, y a veces, solo a veces, se sentaba en el pórtico a mirar el horizonte. No entendía del todo quién era ese apache que no la tocaba, que no la exigía, que no la vendía ni la cambiaba por nada. Solo sabía que cada día, él dejaba un poco más de comida sobre la mesa. Un poco más de leña junto al fuego. Y un poco menos de distancia entre ellos. Una noche, se atrevió a hablar. «¿Por qué me trajiste aquí?» Tasa levantó la vista desde el cuchillo que afilaba. «Porque no quiero vivir con fantasmas», respondió. «Y tú, estabas más muerta que viva». Ella tragó saliva. «¿Y qué ganas tú con eso?» Tasa la miró, y por primera vez sonrió, aunque con tristeza. «Tú crees que yo te salvé. Pero quizás, solo quería salvarme yo». Y en ese momento, algo invisible se rompió entre ellos. Como si la oscuridad que llevaban dentro, la de ella, por haber sido usada y olvidada, la de él, por haber perdido a todos los suyos, se reconociera, se abrazara, y dijera, «No estamos solos». Pasaron semanas. Ella comenzó a cocinar con las hierbas que recogía cerca del arroyo. Tasa le enseñó a sembrar, a distinguir las huellas en el suelo, a leer el cielo. Y una tarde, mientras cosechaban maíz, él le entregó una pulsera de cuero, tejida con sus propias manos. «Esto no es un anillo, ni una cadena». «¿Entonces qué es?», preguntó ella. «Una promesa», respondió. «Si un día te vas, no te voy a seguir. Pero mientras te quedes, eres parte de esta tierra. Parte de mí». Ella cerró los ojos. Y esa noche, por primera vez en su vida,
durmió sin miedo. No fue amor de cuento. Fue amor de guerra. De cicatrices. De hombres que no saben decir, te quiero, pero que cazan 2 conejos para que tú tengas cena y desayuno. De mujeres que no saben confiar, pero que lavan tu ropa y calientan tu agua. Y así, sin palabras dulces, pero con actos firmes. Comenzó una historia que cambiaría la frontera. Porque de esa cabaña perdida en la sierra, nacería un apellido apache que llevaría fuego en la sangre y orgullo en los huesos. Pero esa es solo la semilla. Lo que vino después, es la historia de cómo una mujer sin pasado encontró un destino más fuerte que la guerra. El primer invierno en aquel rancho fue largo. No por el frío, que calaba hasta los huesos, ni por la escasez, que era parte de la rutina en la frontera. Fue largo porque ambos aprendían a vivir sin mirar atrás. Sin las voces del pasado, sin el peso del abandono, sin la idea de que todo volvería a romperse. Nube Roja, que ya respondía con naturalidad a ese nombre, había cambiado. Ya no caminaba encorvada, ni bajaba la cabeza cuando hablaba. Sus manos, antes temblorosas, ahora sabían amasar pan, curar heridas con salvia y encender fuego con piedra y acero. Y lo más sorprendente de todo, es que sonreía. No a diario. Pero cuando lo hacía, parecía que el rancho se iluminaba por dentro. Taza también cambió. Dejó de dormir con el cuchillo bajo la almohada. Comenzó a enseñar a Nube Roja a montar caballo. Y por las noches, en vez de mirar al fuego en silencio, le contaba historias de sus ancestros chiricahuás. Historias de espíritus, de águilas que guiaban a los hombres en la batalla, de ancianas sabías que hablaban con los muertos, de montañas que guardaban secretos. Y una de esas noches, mientras él hablaba, ella puso su mano sobre la suya. No fue un gesto ensayado. No fue seducción. Fue confianza. Él no la retiró. Solo la miró. Y en ese silencio, ambos supieron que se habían elegido. La primera señal de que algo más grande se avecinaba llegó con la primavera. Nube Roja comenzó a despertarse con náuseas. Perdía el apetito y a veces se mareaba después de caminar apenas unos pasos. Taza, que conocía el cuerpo humano mejor que muchos curanderos, no tardó en saberlo, iba a ser madre. Ella no lo creía. ¿Y si no lo sé criar? Preguntó una noche, con la voz pequeña, como si temiera su propia fragilidad. Taza le respondió sin dudar. Nadie sabe. Solo se aprende. Pero, ¿y si no lo amo? Ya lo amas, dijo él, tocándole el vientre. Aunque no te des cuenta. Y así, Nube Roja comenzó un viaje que nunca imaginó vivir, el de dar vida. En los pueblos cercanos, la noticia corrió de boca en boca. El apache ese va a ser padre, decían en las tabernas. Con una niña blanca que recogió del polvo. Respondían otros con burla. Seguro es brujería. Oh hambre. Las mujeres harían cualquier cosa por un pedazo de pan. Pero ninguno de esos comentarios llegó a afectarla. No ahora. Ahora tenía un hogar. Un hombre que la cuidaba. Y un hijo creciendo dentro de ella. A los 6 meses de embarazo, mientras cargaba agua del arroyo, un grupo de 3 vaqueros borrachos se cruzó con ella. Eran del asentamiento donde la habían dejado tiempo atrás. Mírenla, la muda, dijo uno con desprecio. Con panza y todo. Ese niño va a salir salvaje como su padre, soltó otro. ¿Te acuerdas cuando no valía ni un guiso? Ahora se cree reina en su choza de indios. Ella apretó los dientes, bajó la cabeza y siguió caminando, pero por dentro, algo se encendió. No era miedo. Era fuego. Ya no era la niña que se dejaba pisotear. Ahora era madre. Y no había fuerza más poderosa que una madre defendiendo lo que crece en su vientre. Esa noche, le contó a Taza lo ocurrido. Él escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, se puso de pie, tomó su cuchillo y lo ató a la cintura.
¿Vas a buscarlos?, preguntó ella, preocupada. No, respondió él con calma. Pero si vuelven a tocarte, no van a poder tocar a nadie más. Y Nube Roja supo entonces que, aunque vivieran alejados, el peligro no estaba tan lejos como pensaban. El día del parto llegó en medio de una tormenta. El cielo se desgarraba con rayos, y el viento ululaba como los espíritus que Taza solía mencionar. Ella gritaba, aferrada a la manta, sudando como si su alma quisiera salir de su cuerpo. Taza, con las manos firmes y el rostro empapado, no se apartó ni un segundo. No hubo parteras. No hubo ayuda. Solo ellos dos. Y la vida que luchaba por nacer. Finalmente, cuando el trueno más fuerte cayó sobre la sierra, un llanto se alzó por encima de la lluvia. Era un niño. Fuerte. Rojo como el atardecer. Con ojos oscuros y dedos que se aferraban a la vida como si ya la entendieran. Lo llamaron Tojiné, que en lengua apache significa, el que llega con trueno. Y esa noche, bajo el techo humilde del rancho, la historia dio un giro que ya nadie podría detener. Porque aquel niño, hijo de la despreciada y del apache solitario, sería el primero de una generación que haría temblar a los hombres que antes se creían dueños de la tierra. Pero el mundo allá afuera no iba a recibirlo con abrazos. Lo que venía a continuación era lucha, discriminación, intentos por destruir su hogar. Y Nube Roja, aun con las cicatrices frescas, iba a demostrar que no solo era madre, sino leona. El nacimiento de Tojiné fue el inicio de una nueva etapa para Nube Roja. Ya no era solo la muchacha abandonada que había sido entregada por un plato de comida. Ahora era madre. Y en el rancho, donde antes reinaban el silencio y la soledad, comenzaron a escucharse risas, llantos y canciones de cuna. Durante los primeros meses, Taza no se separó de su hijo. Lo cargaba en la espalda cuando salía a cortar leña. Le enseñaba a reconocer los sonidos del bosque, aun cuando el niño solo balbuceaba. Y cada noche, mientras Nube Roja cocinaba junto al fuego, el apache contaba historias de los antepasados a ese niño que apenas abría los ojos. Lo hacía con una solemnidad que no era para entretener, sino para formar un espíritu. Que sepa quién es, decía Taza. Que no olvide su sangre. Pero mientras en el rancho el amor crecía, afuera la tensión también lo hacía. Algunos colonos blancos comenzaron a murmurar sobre el mestizo apache. Lo llamaban medio salvaje. Y hablaban de Nube Roja con desprecio, con burla, incluso con envidia. ¿Te has fijado en esa mujer?, decía la esposa del tendero. Antes parecía una sombra. Ahora camina como si fuera reina. Dicen que tiene más carácter que su hombre, respondía otra. Se rumorea que lo manda callar con una mirada. Y era verdad. Nube Roja ya no se escondía. Iba al pueblo a intercambiar maíz, huevos o hierbas. Caminaba con el niño en brazos, sin bajar la vista, con una dignidad que molestaba. Porque no era común que una mujer, y menos una mujer mestiza, tuviera ese fuego en la mirada. Muchos hombres la deseaban. Y muchas mujeres la odiaban. Pero nadie podía negar que donde pasaba, el respeto se imponía. Una tarde, mientras ella vendía jarabe de agave en el mercado, un hombre intentó tocar al niño. ¿Qué tan apache es este?, dijo riendo, mientras estiraba el brazo. Nube Roja le sostuvo la mirada. No gritó. No se movió con miedo. Solo levantó el cuchillo de cocina que colgaba de su cintura y dijo: el próximo que le ponga un dedo encima, no va a poder contarlo. Y los demás se apartaron. No por el cuchillo. Por los ojos. Porque en ellos se leía una promesa de acero. El tiempo pasó. Y la familia creció. Después de Tojiné, vinieron 3 más, Luma, Cabi y el pequeño Jesuán, que nació en la noche más fría de enero. Cada uno distinto. Tojiné era serio, observador. Luma, valiente y libre como un halcón.
Cabi, dulce, callado, con una conexión especial con los animales. ¿Y Jesuán? Jesuán nació con los ojos del abuelo que nunca conoció, con una fuerza tan tranquila que inspiraba silencio a su alrededor. Nube Roja ya no era solo madre. Era educadora, curandera, líder. En el rancho, cada rincón llevaba su huella, la ropa colgada con cuidado, las semillas ordenadas por Luna Nueva, el altar con piedras y hojas que recogía con los niños. Taza, a su lado, era el guía. El protector. Pero ella, era el corazón. Y sin embargo, la amenaza no tardó en regresar. Una mañana, uno de los caballos de Taza apareció muerto cerca del río. Tenía una herida en el cuello, limpia, con un corte que no había sido hecho por ningún animal. Al día siguiente, su cerca fue destruida. Y poco después, un grupo de forasteros se presentó en su terreno. Este lugar no te pertenece, dijeron con arrogancia. Hay nuevas leyes. El terreno debe registrarse. Esta tierra fue de mi abuelo, respondió Taza. Antes que ustedes llegaran. Eso no vale nada. Lo que importa es el papel. Los echaron, sí. Pero no sin dejar una advertencia. Vas a tener que elegir, entregar la tierra o defenderla. Taza lo sabía. Y Nube Roja también. La guerra se acercaba. No una con rifles y lanzas, sino una más silenciosa y cruel, la guerra de los papeles, de los jueces, del desprecio disfrazado de leyes. Esa noche, cuando todos dormían, Nube Roja se sentó junto al fuego. Encendió un manojo de salvia seca y cerró los ojos. Si quieren quitarnos esta tierra, susurró, van a tener que pasar por encima de una madre, de un padre, y de 4 hijos que ya no conocen el miedo. Y mientras el humo ascendía al cielo, una sombra se alzó dentro de ella. Una decisión que no tendría vuelta atrás. No volvería a huir. No volvería a suplicar. Iba a luchar con cada fibra de su ser para defender su familia. Porque eso ya no era solo un rancho. Era su raíz, su sangre, su universo. Pero lo que vendría después, pondría a prueba todo lo que habían construido. Una orden firmada por un juez. Una emboscada en el camino. Y una traición que no esperaban. La historia aún no había terminado. Estaba a punto de volverse leyenda. Era una madrugada húmeda de abril. La tierra estaba blanda por la lluvia reciente y el silencio tenía un eco extraño, como si los árboles supieran que algo se avecinaba. Taza se levantó antes del amanecer. Los perros no ladraban. Los caballos no relinchaban. Todo estaba demasiado tranquilo. Cuando salió al pórtico con el cuchillo al cinto y el rifle colgado del hombro, vio una sombra moverse entre los matorrales. No era un animal. Era un hombre. O varios. No necesitó confirmarlo. Volvió al interior, cerró la puerta con firmeza y despertó a Nube Roja. Hoy vienen por nosotros, dijo él, sin dramatismo, como si hablara del clima. Ella no gritó. No lloró. Solo asintió. Mientras él organizaba los rifles, ella tomó a sus hijos y los vistió uno por uno con sus mejores ropas. Si vamos a resistir, dijo, que sea con dignidad. Los forasteros llegaron al amanecer. 5 hombres a caballo, bien armados, con miradas frías y gestos altivos. Entre ellos, uno con sombrero de ala ancha, barba fina y olor a tabaco barato, el capataz del juez local. Este rancho ahora pertenece al Estado, anunció. El juez firmó la orden. Tienen que desalojar. Taza se plantó frente a ellos con los pies firmes y el alma en calma. Mi abuelo está enterrado aquí. Y mi madre, agregó Nube Roja desde la puerta. Esto no es solo tierra, continuó Taza. Es historia. Es sangre. Es vida. Los hombres no se inmutaron. Uno de ellos sacó una cuerda. Otro escupió al suelo. Si no salen por su cuenta,
los vamos a sacar. Fue en ese momento que ocurrió la traición. Uno de los hombres desmontó. Tenía la cara medio cubierta, pero al acercarse, Nube Roja lo reconoció. Tú. Era el mismo que la había entregado por un plato de comida años atrás. Ahora vestido con botas limpias, barba bien cortada, y la insignia del alguacil en el pecho. Así que todavía anda suelta, dijo con una sonrisa torcida. Yo pensé que te habías muerto en algún burdel o bajo un árbol. Tojiné, que ya tenía 9 años y cuerpo de joven guerrero, dio un paso adelante. No le hables así a mi madre, gruñó. El hombre rió, y antes de que alguien pudiera detenerlo, escupió al suelo, cerca del niño. Fue lo último que hizo con dignidad. Taza, en un solo movimiento, levantó su rifle. Pero fue Nube Roja quien disparó primero. Sí. Ella. Con manos firmes. Con los ojos llenos de fuego. Y con la precisión de quien ya no teme al infierno. La bala no mató, pero dio en la pierna. El hombre cayó, gritando como un cerdo herido. Largo de aquí. Gritó ella. Este es mi hogar. Y no van a tocar ni una piedra sin que mueran al menos 3. Los demás dudaron. Se miraron entre ellos. No esperaban eso. No esperaban que la mujer que una vez no valía ni un guiso, fuera capaz de hacerlos temblar. El capataz levantó la mano. Ya basta. No queremos una masacre. Entonces vete, dijo Taza. Y dile al juez que lo siguiente que se entierre aquí, puede ser su firma. Los hombres se retiraron. Derrotados. Humillados. Pero el daño ya estaba hecho. El Estado comenzó a presionarlos con impuestos falsos, bloqueando sus intercambios en el mercado, difamando a la familia. Querían hacerlos desaparecer por desgaste. Pero no sabían que la voluntad de una madre no se quiebra con papeles ni con amenazas. Durante los años siguientes, Nube Roja se convirtió en una figura legendaria. Las mujeres de los pueblos le pedían consejo. Los niños le llevaban flores silvestres. Incluso los vaqueros más duros empezaron a llamarla la comadre del trueno, en honor al hijo que nació con la tormenta, y a la fuerza que ella descargaba sin piedad cuando querían arrebatarle lo suyo. Fundó una pequeña escuela en la parte trasera del rancho, donde enseñaba a leer y escribir a los hijos de otros apaches, mestizos y huérfanos. No quiero que nuestros hijos vivan con la cabeza baja, decía. Quiero que lean, que piensen, que hablen con fuerza. Y Taza. Taza envejecía en silencio, orgulloso. Cada noche, cuando el sol se escondía, la observaba en la penumbra. Y no podía evitar pensar. Ella no era la que necesitaba ser salvada. Era yo. Así terminó la batalla. Pero no la historia. Tojiné se convirtió en jefe de su comunidad. Luma viajó al norte y enseñó medicina herbal. Cabi fue poeta. Y Jesuán se quedó en el rancho, cuidando la tierra que un día quisieron arrebatarles. Y Nube Roja. Ella vivió hasta los 83 años. En su tumba no pusieron su nombre de nacimiento. Solo una frase, tallada en madera. Aquí descansa la mujer que fue vendida por un plato de comida, y que crió reyes en tierra ajena. Porque ella no solo formó una familia. Ella fundó un linaje. Uno que jamás será olvidado. Los años pasaron como el viento que sopla en la llanura, a veces suave, a veces cruel, pero siempre constante. Nube Roja ya no caminaba con la misma firmeza de antes. Sus manos, que una vez desafiaron a hombres armados, ahora temblaban levemente cuando cortaba flores o servía el té de hierbas. Pero sus ojos seguían encendidos. Había cumplido 78 años cuando el primer nieto le dijo, abuela, en lengua apache. Y ella lloró. No de tristeza, sino de esa emoción que solo sienten los que creyeron que iban a morir sin dejar huella, y un día se descubren rodeados de ramas, raíces y frutos.
Ya no se levantaba al amanecer como antes, pero seguía sentándose cada mañana en el porche de su casa, envuelta en su chal bordado con símbolos que solo ella y Taza comprendían. Con una taza de barro entre las manos, observaba a los niños correr, a los caballos galopar en la distancia, y a las mujeres que venían a visitarla, muchas de ellas buscando no consejo, sino fuerza. Porque Nube Roja se había convertido en mucho más que una madre o una esposa. Era leyenda viva. Una tarde de otoño, llegó a su puerta una joven mujer embarazada, sola, con el rostro marcado por el miedo. Me dijeron que usted puede ayudarme, dijo, con los ojos bajos. Nube Roja la observó largo rato. Después, sin preguntar nada, le ofreció pan y caldo. Cuando la joven comió, la anciana le dijo: a mí también me entregaron por un plato de comida. ¿Y qué hizo?, preguntó la muchacha. Comí. Pero no tragué el miedo. Lo escupí al suelo, y lo pisé. La joven se echó a llorar. Y Nube Roja, con la ternura de quien ya ha visto todos los horrores del mundo, la abrazó. Como una madre. Como una abuela. Como una montaña que no se derrumba. Desde ese día, empezaron a llegar más. Mujeres golpeadas. Hijos sin padres. Chicas huidas de matrimonios impuestos. Y todas encontraban lo mismo, refugio. No era caridad. Era memoria. Porque Nube Roja no había olvidado de dónde venía. Y por eso, jamás cerró la puerta a quien llegaba rota. Tojiné, ya adulto, se había convertido en líder de su comunidad. Recorría tierras vecinas enseñando historia apache, defendiendo derechos territoriales, y rescatando las lenguas indígenas que muchos querían enterrar. Cada vez que volvía al rancho, se arrodillaba ante su madre, la besaba en la frente, y le decía: todo lo que soy, es porque tú no te rendiste. Y ella respondía siempre lo mismo: yo no te parí solo para que vivieras. Te parí para que pelearas con dignidad. Taza, su compañero de toda la vida, ya tenía el rostro surcado por arrugas profundas. Sus manos se habían vuelto pesadas, pero aún sabían trenzar el cuero y cargar leña. Dormía poco. Miraba mucho. Cada noche, antes de que Nube Roja se fuera a la cama, él se acercaba con la lámpara de aceite y la colocaba a su lado. Para que no sueñes en la oscuridad, decía. Yo ya no sueño, respondía ella. Yo ya viví todo lo que tenía que vivir. Una noche, mientras todos dormían, Nube Roja salió al porche envuelta en su manta roja. El cielo estaba claro. Las estrellas brillaban como cuchillos de plata sobre un manto negro. Y el viento traía consigo el eco de los cánticos antiguos de los chiricahuás. Se sentó, cerró los ojos. Y recordó. Recordó cuando la dejaron tirada. Cuando caminó sin nombre por caminos de piedra. Cuando un hombre apache le ofreció pan. Cuando ese mismo hombre le dio tierra, hijos, y fuego. Recordó quién era. Quién había sido. Y lo que había sembrado. Y en ese instante, supo que el final se acercaba. Pero no tenía miedo. Porque ella, que fue despreciada por el mundo, se había convertido en raíz. En semilla. En historia. El amanecer estaba cerca. Y con él, vendría el último día de una vida extraordinaria. Pero antes, Nube Roja quería dejar un mensaje. Uno que no se escribe en piedra ni en papel. Uno que se siembra con el alma. Esa mañana, el sol salió distinto. No más brillante, ni más cálido. Pero sí, más lento. Como si supiera que debía iluminar por última vez a una mujer que ya no le temía ni a la vida, ni a la muerte. Tojiné fue el primero en notarlo. Al abrir la puerta del cuarto de su madre, la vio sentada en la silla, con la manta cubriéndole las piernas y las manos juntas sobre el regazo. Los ojos cerrados. Una pequeña sonrisa en el rostro. Mamá, susurró, pero ya sabía. Ella se había ido.
sin un quejido, sin dolor, en calma, como las cosas verdaderamente sabías. Taza llegó unos minutos después. No dijo una palabra. Solo se arrodilló a su lado, le acarició el cabello, y con los ojos cerrados, musitó algo en lengua apache. Volaste como nube, pero dejaste raíces en cada piedra. Después se puso de pie, tomó una flor de lavanda del jardín y la dejó sobre su pecho. Gracias, nube roja. El entierro no fue multitudinario. No hubo sacerdotes ni discursos. Solo su familia. Los vecinos más cercanos. Y el viento, que ese día soplaba con una suavidad que parecía un susurro del más allá. La enterraron bajo el gran mezquite, el árbol que ella misma había sembrado con las primeras semillas de la huerta. Junto a él, descansaba su perro viejo, una canasta de barro con pan seco, y su primer cuchillo, oxidado pero intacto. Y como epitafio, no pusieron fechas. No nombres civiles. Solo una frase que ahora forma parte de la historia de la frontera. Ella fue dada por un plato de comida. Pero se convirtió en raíz, fuego y nombre. A partir de ese día, las mujeres de la región comenzaron a llevar listones rojos en la trenza. No por moda, sino como símbolo de fuerza, de resistencia, de memoria. Y cada vez que alguna de ellas sentía miedo, humillación o injusticia, alguien susurraba: recuerda a Nube Roja. Ella también fue despreciada. Y sin embargo, se convirtió en madre de un linaje que nadie pudo borrar. Taza vivió unos años más. Nunca volvió a compartir su fuego con otra mujer. Cada noche, se sentaba bajo el porche con el bastón en la mano y el silencio como compañero. Y cuando alguien le preguntaba si aún hablaba con Nube Roja, él sonreía y decía: ella está en la brisa. En el fuego. En la risa de sus nietos, y en cada pedazo de tierra que defendimos juntos. Los hijos crecieron. Los nietos también. Y el rancho siguió en pie. Viejo, sí, pero firme. Con su huerta, su pozo, su árbol de mezquite. Y la manta roja, cuidadosamente doblada sobre una silla vacía. Y así terminó la historia de la mujer sin nombre. De la joven que fue vendida como si valiera nada, y que se convirtió en el alma de un territorio. No porque se le diera poder, sino porque lo creó. Con cada decisión. Con cada hijo. Con cada acto de amor, coraje y dignidad. Y si alguna vez caminas por esas tierras y ves una piedra pintada con rojo o una flor solitaria sobre una cerca, no la apartes. Tal vez estés pisando donde Nube Roja luchó, amó, parió y venció.